Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sección acá en el canal, en la cual vamos a estar reaccionando, comentando, dando nuestro punto de vista sobre algunos asuntos que acontecen en el mundo del tenis, y qué mejor momento que durante Roland Garros para venir a hablar sobre 2 días, 2 jornadas que nos dejaron 2 cimbronazos muy pero muy fuertes en el mundo del cuadro masculino, en el tenis masculino, con primero el día jueves la salida de Jannik Sinner, quien era el amplísimo candidato a ganar Roland Garros. Venía con 30 victorias consecutivas, había ganado Monte Carlo, había ganado Madrid y había ganado Roma, muchas veces ganando partidos en sets corridos. De hecho, solamente perdió 3 sets en toda la gira de polvo de ladrillo, y de repente sorprendido, afuera en segunda ronda, perdió con Juan Manuel Cerúndolo. Así que vamos a estar tratando de eso, y vamos a estar hablando también del bombazo del día de hoy, del día viernes, porque Joao Fonseca, el brasilero, se bajó a Novak Djokovic en 5 sets. Así que vamos a estar tratando estas 2 grandes derrotas de tenistas del top 5, quizás los 2 máximos candidatos a ganar Roland Garros en la previa, y 2 derrotas que abren completamente el cuadro. Es más, no queda ningún campeón de Grand Slam vigente en este Roland Garros. Los 16 jugadores que disputen la cuarta ronda irán en carrera por su primer título de Grand Slam. Esto jamás había ocurrido en la historia del tenis, así que Roland Garros 2026 es un torneo histórico. Ahí empezamos con el repaso. Bueno, primero que nada, el día jueves Jannik Sinner fue colocado en la Philippe Chatrier al mediodía. En los últimos 50 años solamente 2 números 1 del mundo habían jugado al mediodía en Roland Garros, una situación inédita. Nadie sabe bien a qué se debe que Jannik Sinner haya jugado en este horario. Luego se han difundido algunas versiones de que su propio equipo lo pidió. La realidad es que la organización eligió poner un tenista francés en la sesión nocturna, que en este caso era Arthur Rinderknecht. Por cómo se veía el pronóstico y el clima, resulta que las horas más cercanas a la tarde-noche iban a ser las más calurosas del día. Por eso, según algunas versiones que han ido circulando, Jannik Sinner junto con su equipo habría solicitado jugar en las primeras horas del día para evitar el calor extremo de la tarde. Esto no está confirmado, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que llamó la atención ver a Jannik Sinner jugar en el primer turno de la Philippe Chatrier, y en este caso ante Juan Manuel Cerúndolo, el argentino. El partido comenzó muy normal, nada fuera de lo esperado. Juan Manuel Cerúndolo es un jugador prolijo, correcto, no comete muchos errores, puede pasar muchas pelotas, pero no es un jugador que tenga muchos tiros ganadores. Sí es cierto que en el último tiempo, más específicamente yo diría en los últimos 2 años, ha cambiado un poco su juego, se ha vuelto un poco más agresivo, suele ser un poco más determinante con algunos golpes, especialmente con su drive, y Jannik Sinner lo estaba pasando en velocidad. Es lo que todos vimos y es lo que estaba ocurriendo, y de hecho es lo que el mismo Juan Manuel Cerúndolo lo comentó después en la entrevista post partido. Tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa, porque la verdad que no le estaba pudiendo hacer más de 3 games por set. Era 6-3, 6-2, 6-1 el partido, y bueno, y creo que se acalambró. Nada, obviamente mi parte, como digo, la hice bien, pero bueno, tampoco hay que decir que, viste, no quiero decir le gané, porque, o sea, fue un tema también más de él que mi parte, obviamente. Jannik Sinner lo estaba pasando por arriba, una diferencia quizás esperada, lógica, pero esto no desanimó al argentino. La oportunidad llegó cuando Jannik Sinner estaba 6-3, 6-2, 5-1. En ese momento Jannik Sinner se quedó sin piernas, sin movimientos, y de repente estaba a 4 puntos de ganar el partido, pero esos 4 puntos parecían imposibles. Juan Manuel Cerúndolo luego comentó en la conferencia de prensa que en el 3-0 del tercer set lo empezó a ver a Jannik Sinner acortando un poco más los puntos, fue un poco más a la red, tiró un poco más con la derecha, y que esto a Juan Manuel le llamaba la atención porque él veía que con la estrategia que Jannik venía implementando hasta ese momento le estaba ganando muy cómodo. Entonces no entendía por qué de repente había cambiado. Jannik hasta ese momento, él sí sabía que se sentía mal, pero no lo evidenciaba. Jannik Sinner es un jugador de los más herméticos y de los menos expresivos facialmente, corporalmente, con sus sensaciones. Entonces lo ocultó muy bien hasta donde pudo, hasta donde el cuerpo le permitió, y ya para el 5-4 del tercer set directamente estaba incapacitado de moverse. Es más, la jueza de silla se bajó
a verlo al jugador y él le preguntaba, che, ¿qué pasa? Si espero más, y ella le dice, bueno, mirá, o tenés un warning por exceso de tiempo, o podemos llamar al fisio y que te atienda ahora. Quiebre total del partido, Sinner sacando 5-4-0-40, entra al fisio. ¿Y qué pasa? Se van al vestuario. Algo muy raro, muy pocas veces lo hemos visto, que en medio de un game un jugador pueda ir al vestuario. De hecho, varios ex jugadores como Jim Curran, como Tim Henman han hablado de esta situación. Tuvimos una pausa, Juan Manuel Cerúndolo seguramente asimilando un poco lo que estaba sucediendo, que estaba para irse 6-3, 6-2, 6-1 y de repente se veía con una posibilidad de ganar el partido. Cuando Sinner vuelve, todos imaginábamos que le habían dado alguna pastilla, que podría haberse reencontrado, 10 minutos de aire acondicionado, 10 minutos de agua. Muchas veces se ha visto con estos jugadores que o van al baño, o van al vestuario, o son atendidos y de repente están como nuevos. Bueno, eso no pasó. Jannik Sinner se quedó en cancha esperando una posible recuperación que no llegó jamás. Y de esta manera Juan Manuel Cerúndolo empezó poquito a poquito construyendo su castillito y ciertamente comenzó otro partido. Jannik Sinner directamente destinado a cortar los puntos como sea, ha ido un par de veces a la red, ha tirado muchas derechas muy pero muy veloces y esperando también el error del rival, porque estos jugadores son muy conscientes de lo que generan y de lo que provocan en sus rivales. Y bueno, en este caso esperaba un error de un rival que no comete errores. Es más, voy a decir un dato interesante, y es que hasta el momento en el que se produce el quiebre del partido, en el cual Sinner básicamente deja de moverse, deja de jugar, Juan Manuel Cerúndolo tenía menos errores no forzados que Jannik Sinner. Es decir, Juan Manuel venía haciendo un partido correcto, estaba siendo totalmente superado, no hay ninguna duda de eso, pero él no estaba jugando un mal tenis. Lógico, enfrente tenía al mejor jugador del mundo. Me parece que esa fue la clave, porque Juan Manuel, lejos de desesperarse, lejos de buscar un golpe ganador, lejos de buscar un montón de cosas, continuó haciendo lo que estaba haciendo, que, repito, lo estaba haciendo bien. Lo continuó haciendo y del otro lado el rival no estaba haciendo mucho, ciertamente, tiró muchas pelotas afuera, se llenó de errores no forzados, pero Juan Manuel continuó a lo suyo, fue labrando su camino a la victoria, que en un momento parecía muy lejana, y de a poco empezó a parecer un poco más realista y se la fue creyendo y en algún momento se puso set iguales. Juan Manuel Cerúndolo anuló todo intento de Jannik Sinner de volver al partido y terminó logrando un triunfo histórico, porque desde hace 8 años que un número 1 del mundo no perdía contra un tenista argentino. Juan Martín del Potro en el US Open del 2018 había sido el último y ciertamente son solamente 4 los tenistas argentinos que vencieron a un número 1 del mundo en un torneo de Grand Slam. Guillermo Vilas ante Jimmy Connors en el US Open de 1977, Guillermo Cañas ante Lleyton Hewitt en Roland Garros 2002 y Juan Martín del Potro, que lo hizo 2 veces ante Rafael Nadal en el US Open de 2018 y ante Roger Federer en la final del US Open 2009. Juan Manuel Cerúndolo se convirtió en el segundo argentino en remontar una desventaja de 2-0 ante el número 1 del mundo, igualando en esta estadística a David Nalbandian, que lo hizo en la recordadísima final del Masters de Shanghái en el año 2005. Así que bueno, Juan Manuel Cerúndolo entró en la historia grande, le tocó ser el actor de reparto en el día de hoy, pero también hay que decirlo, yo estoy segurísimo que muchos jugadores en su lugar hubieran perdido el partido. Y sin embargo, Juan Manuel no erró una sola pelota, continuó lo suyo, fue tremendamente sólido, como le dijo Jannik Sinner en conferencia de prensa, y no hay que restarle mérito. No es fácil, no es para cualquiera. Juan Manuel Cerúndolo lo hizo y es el justo ganador del partido. Jannik Sinner era el gran candidato, no solo a llegar a la final, sino a ganar el título. Estamos hablando de que ganó los últimos 30 partidos, los ha ganado, campeón de Indian Wells, campeón de Miami, campeón de Monte Carlo, campeón de Madrid, campeón de Roma. Acá hay que tener en cuenta cómo vive Jannik Sinner todo este momento, toda la presión que conlleva, porque desde afuera da la sensación de que no siente la presión, que es inexpresivo, que es frío, pero digo, internamente es un muchacho de 24 años que está ante la posibilidad enorme de hacer historia, de ganar los 4 Grand Slams, de ser el segundo hombre en la historia en ganar los 4 Grand Slams y los 9 Masters 1000, algo que solamente hizo Novak Djokovic. Mucha historia tenía Sinner en sus manos en este Roland Garros y el cuerpo a veces te traiciona.
Él lo dijo perfectamente, no fue el calor, no fue el clima, no hizo un calor excesivo, fue su cuerpo. Estaba manifestando algún malestar y le salió así. Y lo más increíble de todo también es que no hemos visto que rompa la raqueta, que tenga algún gesto con su banco, que se larga a llorar. Es un muchacho que guarda sus emociones muy para adentro, no las muestra, no creo que sea un personaje, me parece que él es simplemente así, es su propio carácter. Pero hay mucho que nosotros no sabemos y que él seguramente haya estado viviendo internamente. Nadie sabe cómo han sido sus días en París, la carga emocional que conlleva estar compitiendo en un slam. Repito, está en un lugar de la historia muy importante y está por hacer mucha más historia. Lo que analizó de esta manera: es realmente una pena para él haberse ido de Roland Garros en estas condiciones, y creo que nos queda un torneo súper abierto con unos nombres inesperados en la tercera ronda por la parte alta del cuadro, y habrá que ver. Todos tienen su oportunidad y todos ya saben que Jannik Sinner perdió. Fue la noticia del día y quizás del año a nivel de Grand Slam. Creo que por primera vez en muchísimos años tenemos una competencia entre pares y prevalecerá el mejor. Y bueno, ¿qué les podemos decir de Joao Fonseca? Porque si el día jueves la Chatrier vibró con Juan Manuel Cerúndolo, el día viernes latió con Joao Fonseca, el brasilero de 19 años, que el año pasado, recordemos, fue campeón acá en el ATP de Buenos Aires y que hoy le ganó a Novak Djokovic en 5 sets. Era el partido del día, sin lugar a dudas, y aparte un choque generacional. Novak Djokovic de 39 años contra Joao Fonseca de 19. Para poner en perspectiva, cuando Joao Fonseca nació, Novak Djokovic ya había jugado cuartos de final de Roland Garros en el año 2006. Imagínense la enorme diferencia que había llegando a este punto. Joao Fonseca entró muy nervioso, se dio cuenta que estaba en una central de Grand Slam, jugando por primera vez en una cancha central de Grand Slam y enfrentando al mejor jugador de todos los tiempos, al GOAT, al Novak Djokovic, al jugador que más títulos de Grand Slam ganó. Nadie, pero nadie está preparado para vivir una experiencia semejante por primera vez. Te la pueden contar, te pueden decir cómo es, lo podés soñar, podés ver videos, pero estar parado ahí, solamente vos lo sabés y solamente vos vas a saber cómo reaccionás en el momento que te está pasando. No hay forma de prepararse. Novak Djokovic obviamente que esto lo sabe. Y creo que un punto importante que explica la victoria hoy de Joao Fonseca es que Djokovic estuvo 5-1 en el primer set. Estaba con 2 quiebres de ventaja. Joao no metía una bola y estaba muy nervioso. Djokovic sacó esa ventaja inicial y después se trabó un poco ese cierre del primer set. Joao entró en partido. No importa que haya perdido el primer set. En ese momento en el que Djokovic no lo ganó 6-1 en el primer set, Joao entró en partido y empezó a ganar confianza y empezaron a entrar sus tiros y se empezó a crecer. Y Novak Djokovic vio que del otro lado había un rival que estaba en partido. Era otra cosa distinta a los primeros 25 minutos, 30 minutos. El segundo set sí lo ganó Djokovic, pero ya fue otra cosa. El desarrollo del segundo set fue distinto al primero. Después el partido se fue desarrollando, Joao ganó muy bien el tercero y después en el cuarto hubo ahí como algún punto de inflexión. Djokovic estuvo 5-4, Joao sacó 4-5, obligado a ganar ese game para mantenerse en la cancha. Djokovic estaba un solo game de ganar el partido, al igual que Sinner el día anterior. Joao se mantuvo muy bien, luego quebró y después logró ganar el cuarto set 7-5 para ir al quinto set. Después Djokovic comenzó break arriba en el quinto, parecía que más o menos la cosa se iba hacia los carriles más o menos normales, parecía que Joao Fonseca se iba a llevar una ovación, pero se iba a ir como el derrotado y que Djokovic, una vez más, como tantas veces lo hemos visto, escapaba de la amenaza, en este caso de esta joven promesa brasilera, pero no. Joao nunca soltó el partido, siempre se mantuvo cabeza firme, las pelotas le empezaron a entrar. Finalmente Djokovic en algún momento flaqueó. No sabría decir si flaqueó su tenis, si flaqueó su cabeza, si flaqueó su físico, si fue una combinación un poco de todas, pero Djokovic aflojó.
cuando el partido estaba llegando a las 4 horas y 50, Djokovic cedió ante Joao. Y Joao, por supuesto que nunca en ningún momento bajó su nivel. Me parece que la clave también de la victoria de Fonseca es que ha sido muy estable durante, no diría el primer set, pero sí que durante el segundo, el tercero levantó definitivamente en el cuarto y el quinto, pero ha sido estable. Ha metido unos derechazos increíbles y la verdad que también se metió en la historia porque es el primer adolescente que le ganó a Djokovic en un torneo de Grand Slam, es el jugador más joven que le ha ganado a Djokovic en un Grand Slam. Y ciertamente Brasil ha vuelto a vibrar. Por primera vez Novak Djokovic pierde ante un tenista brasilero. Estamos hablando de un chico que tiene millones detrás. A mí me tocó verlo en algunas oportunidades. Lo vi en el ATP de Buenos Aires, lo vi en Río de Janeiro, de su casa. Lo vi en el Abierto de Australia, cuando pasó la quali y le ganó a Andrés Rublev en 2025. Es enorme lo que genera Joao Fonseca en el público brasileño. Para hacer una comparación, es el Colapinto de Brasil. Me parece, también valga la comparación, con un poco más de sustento deportivo, porque creo que también, no solo el resultado de hoy, sino los 2 títulos ATP que tiene, el hecho de haberse metido entre los primeros 30 del mundo, le dan sustento a todo lo que genera. Brasil es un país inmenso, es un país muy deportista y sobre todo están necesitando hace mucho tiempo un ídolo por fuera del fútbol. Me parece que en su momento lo han tenido con Nelson Piquet, lo han tenido con Ayrton Senna, Felipe Massa, y creo que ahora ese gran ídolo joven de otro deporte que no sea el fútbol es Joao Fonseca. Hoy Joao definitivamente entró en todos los hogares de Brasil y me parece que tenemos Roland Garros para rato para el brasilero. Habrá que ver cómo gestiona las emociones, habrá que ver cómo se adueña del escenario. Va a jugar contra Casper Ruud, un jugador muy experimentado en los octavos de final. Pero el torneo está muy abierto, no hay un claro candidato. Me parece que Joao tiene una muy buena oportunidad. Guga Kurten tenía 20 años cuando ganó Roland Garros en 1997 con esa deadora que todo el mundo recuerda. ¿Por qué no pensar que Joao con 19 puede emular lo hecho por Kurten y ser el campeón de este Roland Garros 2026? Se los dejo a ustedes como pregunta, respondan en los comentarios. Días históricos, el número 1 y el número 4 del mundo afuera en Roland Garros tempranamente y ambos habiendo perdido luego de haber estado 2-0 arriba. Primera vez en la historia, y por primera vez en la historia tenemos un Grand Slam en el cual ninguno de los 16 tenistas en los octavos de final ha sido campeón de un Major. Por primera vez en la historia, uno de los 16 jugadores que siguen en competencia será campeón de Grand Slam. Nos vemos la próxima, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado este espacio y ojalá poder hacerlo mucho más pronto. Muchas gracias, chau chau.